Bien, pues la Chodibes, Taben Bachtalé, buenos días, que sois afortunados. Depende de la hora en la que veáis este programa, pues bienvenidos. Aquí estamos con la segunda parte del programa que comenzamos el otro día a exponer con el docente y experto en historia, historiador Manuel Martínez. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas. Gracias de estar de nuevo con mi persona y con todos los que vamos a escuchar, pues lo que nos vas a dar hoy en esta tarde, ¿vale? El otro día nos quedemos en el otro programa a las puertas ya entrando en el año 1499 con la pragmática de los Reyes Católicos en Medina del Campo. Y ahora vamos a entrar en lo que es el siglo XVI, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. El siglo XVI, que lo vamos a intentar hacer en 2 sesiones porque hay demasiado material para dar. Entonces hoy vamos a dar la primera parte del siglo XVI, ¿vale? Vamos a comenzar, Manuel, con la primera pregunta, ¿vale? Tras la pragmática de 1499, ¿cuál fue la siguiente medida represiva tomada en contra de los gitanos? Bien, bueno. Primero vamos a hablar un poquito partimos de 1499. Hay que recordar que eso solamente tiene efecto en Castilla, la pragmática de 1499 más que en Castilla. En el Reino de Aragón, o sea, Aragón, Cataluña, en Baleares, Valencia, fue a partir de 1510 cuando se empieza a tomar algunas medidas. Bueno, las medidas que se toman entonces son medidas como son la de la amenaza de expulsión, si no se asentaban y tomaban señor, luego, bueno, pues entraban en el corte de orejas, en fin, azotes. El caso es que son una penalidad muy propia de la Edad Media. Pero entramos en el siglo XVI y hay que decir que el siglo XVI es importantísimo para el devenir, el futuro de la historia gitana, es donde empieza realmente todo el sistema represivo y bueno, se instaura poco a poco a partir de una penalidad que se llama o se dice utilitarista. Utilitarista por decir, por ejemplo, si condena a una persona a 200 azotes, pues le pegaba los 200 azotes, pero la corona no sacaba ningún beneficio de esa persona. Entonces, también si lo desterraba, pues tampoco tenía ningún beneficio. Y ocurre una cosa, que es una época en que la corona de Aragón se está expandiendo hacia el Mediterráneo y se necesitan muchas galeras para mantener esas conquistas del Reino de Nápoles, Sicilia y demás. Y más adelante, Castilla también ya con la toma del Reino de Granada, recordad que ya en 1492, también necesita una escuadra de galeras que pueda defenderlos de los ataques del norte de África, de los berberiscos. Por lo tanto, y entonces la nave de combate, por esencia del siglo XVI, es la galera. La galera, luego ya comentaré un poco sobre estas características y más o menos vamos a tratar y va a rondar todo a partir de aquí de la galera. Ya más que decir que en 1509, Juana, la hija de los Reyes Católicos, madre de Carlos I, y que va a ser corregente con Carlos I hasta su muerte. Pues ya estipula una primera condena, una primera orden de recoger a todos los gitanos del reino de Castilla, a todos los que fueran vagantes, y establecen una edad mínima. Esto sin ningún tipo de ley que diga a los gitanos hay que mandarlos a galeras. No, sencillamente dice, bueno, vamos a coger a los gitanos, a todos los gitanos que andan vagantes y a galeras. Entonces, aquí te puedo decir que se enviaron para 2 años de galera. Unos años que son muy pocos, 2 años muy poco, pero bueno, el caso es que nos condenan a galera 2 años y se cogen a todos los varones de 18 hasta 60. O sea, más o menos cuando las fuerzas del hombre pueden ser. Después ya se verá cómo estas edades se van a variar más adelante, porque Carlos I, V de Alemania, lo que va a hacer en 1539 es ya decir, bueno,
porque los gitanos se quejaban que esto... Entonces, Carlos I lo que estipula en 1539 es que se manden a todos los que contravengan, porque la pragmática de 1499 va a seguir vigente durante el reinado de Carlos I. Entonces, lo único que va a hacer es cambiar la penalidad. ¿Por qué? Porque le va a interesar. Le va a interesar porque está en un combate contra el turco. El turco tiene una flota de galeras tremenda, grandísima, y como se verá después en Lepanto, pues era necesario nutrir de remeros. Entonces, Carlos I establece no 2 años, porque 2 años es muy poco. 2 años es muy poco porque más o menos es cuando se empieza a pillar la práctica del remero, la práctica. Y entonces establece 6 años. Y a los hombres, pues en vez de poner 18, porque 18 todavía son muy jóvenes. Entonces, eso crea problemas. Y hasta los 60 años, demasiado porque eso va a suponer una carga para las galeras. Porque una persona que no pueda remar con fuerza, pues un estorbo. Entonces, lo que hace es rebajar la penalidad de galera a los 50 y establece de 20 a 50 años. O sea, más claro y más utilitarista no puede ser. O sea, que digamos que la pragmática de 1499 no la anulan, sino que en 1539 le añaden el decir vamos a utilizar esa pragmática o lo que saquemos para beneficio de la corona y para beneficio de España, llevando a los gitanos de condena a las galeras de los barcos, ¿no? Más o menos Sí, lo que ha sido. pero no olvidemos que tampoco se quita la pena de cortarle la oreja. Tampoco. O sea, Muchos que entran a galera ya entran con las orejas cortadas. Vaya. Sí, hay varios casos. ¿Por qué este empeño legislativo represor? Ya lo has dicho. ¿Y cuándo comienza la estigmatización del gitano? O sea, es la segunda pregunta, ¿no? Sí, pero, hombre, me gustaría, antes de llegar, porque es fundamental contemplar una serie de cosas. Mira, el tema de la aplicación de la pragmática esta. No es la misma en Castilla y Aragón, hay que seguir insistiendo. Es que, a pesar de que muchas veces lo he dicho, se ha comentado, Antonio Gómez Alfaro también lo decía, pero aquí parece que la gente se le mete en la cabeza así, va así, y todo va para adelante. Se cree que en 1499 la pragmática esta es para toda España, y no es así. En Aragón, hay varias cortes. Están las Cortes de Aragón, las Cortes de Cataluña, las Cortes de Valencia. Entonces, funcionan autónomamente en legislación. Entonces, aquí varían unos y otros muy diferentes unos y otros. Por ejemplo, más duros son los valencianos. Los valencianos lo que hacen es coger y expulsar a los gitanos. En las Cortes de Aragón, menos. Y en Cataluña llegan a hacer lo siguiente, mira, llegan a decir que no pueden salir de las vecindades a no ser que se les dé autorización, una licencia. Pero solamente podían salir los varones, de tal manera que las mujeres se quedaban con una especie de rehenes en las casas en caso de que el marido no volviera, pues tenían que volver sin más remedio, los hombres tenían que volver con su familia, no les dejaban salir con su mujer y su hijo. O sea, esto es una cosa que tampoco se conoce mucho, esta manera. Y bueno, y en 1552 es otra disposición que aunque no afecta, no se hace una ley general para los gitanos, pero sí en 1452 ya Carlos I en lo que va a hacer lo que ya va a ser en el futuro. O sea, establecer el gitano, una tipología penal en el gitano, junto con el resto de los vagabundos y demás elementos marginales de la sociedad. Los convierte en delincuentes a los gitanos, además que llevan esa forma de vida. O sea que, recapitulando, es que la famosa pragmática de 1499, que pensamos siempre que ha sido para toda España, resulta que simplemente se aplicó en Castilla. Que luego pues, tuvo que venir esta otra pragmática. No sé si la tendrás por ahí, porque el otro día pusimos la de 1499, si no recuerdo mal. No sé si tendrás por ahí, aunque sea una imagen, o la ponemos, la insertamos después de la pragmática de 1539. Sería una cosa muy bonita también, ¿vale? Sí. La buscaré y la pondré, sí. Pues
No, aquí no lo tengo. No lo Esto es tengo. uno de los paneles que utilizo en las exposiciones. Decir a los que nos escuchan que insertaremos las imágenes con menos tiempo que el otro programa porque se puede dar al pause y se pueden ver, ¿vale? Todo lo que nos hables lo pondremos. Dime, Manuel, sigue, perdóname. Bueno, decir también, porque es muy interesante también el tema de la legislación. Antes de que vaya a salir la pragmática de 1586, hablaremos ahora de ella, es interesante ver cómo se quiere parar de tajo el hecho de que el gitano no pueda pasar a América. Hay que recordar, no sé si lo diríamos en la anterior, que en 1496, bueno, el tercer viaje de Colón, fueron dos parejas de gitanos, No lo dos hombres y dijiste, dos no, mujeres. no lo dijimos, No lo ¿no? comenté. Bueno, fueron homicianos, o sea, que eran acusados de homicidio. Y entonces una manera de redimir la pena en aquella época, ya en las postrimerías del siglo XV, era ofrecerse voluntarios y a repoblar, a cultivar y a repoblar las tierras que pertenecían a Castilla, porque la conquista era castellana, la colonización. Es otra cosa. El tema está que fueron los primeros que pisaron América. Pero ya por las circunstancias que fueran, ya eso se olvidó, ya se impidió el paso de gitanos a América, porque se decía que los gitanos eran muy malos, muy delincuentes, eran tan perversos que en contacto con los indígenas, que eran tan ingenuos, pues lo iban a corromper. Entonces, por lo tanto, para evitar eso, el gitano se le vedaba el paso a América. Entonces, ya se establecen una serie de normas. En 1568, el 15 de julio, se promulga lo que es la cédula de tierra firme. Esta ya es con Felipe II. Y aquí pues se ordena que se expulsaran no solamente a los gitanos, sino también a los portugueses. Bueno, por lo menos ya los portugueses y los gitanos compartían el mismo destino. Luego, en febrero de 1570, bueno, se expulsaba de América. Todos los que hubieran podido pasar a América, que sí pasaron, de manera clandestina. Además, ¿sabes cómo se le llamaba? Se le llaman llovidos, no los gitanos, los llovidos. Llovidos son aquellos, los polizones que se metían y clandestinamente pasaban a América. Son los llovidos. No lo Bueno, sabía. no, ni yo tampoco hace poco. Bueno, en 1570, pues vuelve Felipe II, años después, vuelve a la carga y prohíbe pasar a la India a los gitanos, ni los varones, ni sus hijos, ni criados. Entonces, en febrero de 1580, más o menos, sí, por la Real Cédula, una Real Cédula, Felipe II, lo que hace es volver a hacer lo que hizo en 1568, volver a recordar que todos los que encontraran tenían que devolverlo a Castilla. Esto quiere decir que a pesar de todas estas dos anteriores órdenes, los gitanos siguieron pasando a América y muchos fueron sorprendidos y los tuvieron que enviar otra vez a la península. De Sí, vuelta. Tremendo. O sea, eso, los querían para las galeras, pero no para pisar la tierra ni estar en continente americano. Es un poco. Pero bueno. no, sí, eso es lo que pasa. Manuel, ¿en qué consistió la pena de galeras? ¿Qué clase de barcos eran? ¿Qué importancia tuvieron en la formación del Imperio Español? Bueno, pero espérate, vamos. Es que aquí va despacito porque no podemos empezar a hablar de por qué se condena a galera sin saber por qué se le reprime a los gitanos. Vale, Es perfecto. fundamental. Yo Adelante. ya he adelantado que en 1552 se coge y se dice que los gitanos son como vagabundos, ladrones, blasfemos, una serie de tipologías penales, ya lo emparentan a todos. Entonces, ¿por qué se llega a esto? ¿Por qué se dice que son falsos mendigos? Porque eso sí lo hice, lo comenté en la anterior sesión, los gitanos llegaron como penitentes. Y entonces como penitentes tenían derecho a que dieran limosna allá por donde fueran.
Y entonces, claro, llega un momento en que la gente se cansa de dar tantas limosnas y de verlos tan pesados, muchas veces volvían otra vez. Entonces, estaba la gente muy así a flor de pie de ver a un gitano y ya no desearlo, porque suponía tener que darle limosna, tener que cuidarlo, porque a los penitentes, todo cristiano tenía el deber de protegerlo. Bueno, pues esta forma de vida parasitaria, vamos a llamarla así, para decir, pues mira qué bien, no trabajan, se mueven, van por donde da la gana y encima le tenemos que dar dinero. Cuando un campesino, el pobretico, con el sudor de su frente, se pega una panza a trabajar y ahí están los gitanos y los gitanos llegan y encima se pasan por ahí donde hay un naranjo y cogen las naranjas como si fueran suyas. En fin, son cosas que eso así se dijeron entonces, ¿no? Y esto lo que trae consigo es precisamente condenar este tipo de vida. Ahí viene, en la forma de vida gitana ya se asocia, en la forma de esa libertad, se la asocia a una vida parasitaria. La gente está disconforme y no hay más que quejas a las cortes y al rey, en fin. También hay un momento en el siglo XVI, sobre todo a lo largo de toda Europa, y esto viene a colación con el tema del luteranismo, en fin, cuando ya los protestantes se cinden de la Iglesia Católica, por el tema de la pobreza, porque la Iglesia, con la ostentación de lujo y tal y cual, en fin, hay una polémica tan grande que ya, claro, ya empiezan a ver la polémica de aquellos que viven a costa de una pobreza siendo falso. Entonces, el gitano acaba siendo introducido dentro de la penalidad del falso peregrino, del pobre falso. Entonces, esto va a entrar, pues todos los eruditos de Europa lo van a exponer, y esta corriente erudita contra la falsa pobreza, pues va a llegar a España. Y el primero de todos es Palmireno, que en el estudioso cortesano, que dice, trata a los gitanos, ya empiezan a decir, en 1570, este hombre, que es un intelectual, vamos a poner como son los intelectuales de ahora, los que más saben, es muy listos, bueno, entonces en aquella época eran más listos todavía porque muy poca gente sabía leer y escribir. Y bueno, este señor en 1573 ya decía, se refería a los gitanos como esta ruin gente ruin, que fingía que llevan una vida de perros y ladrones. Ya asocia directamente lo de la tipología de 1552 de ladrón. O sea, cuando en aquella época ya hablaba de gitano, seguidamente se asociaba con falso pobre y con ladrón. Y seguía diciendo que fingía ser peregrino y hablaba, y ahí viene la lengua, ¿no? Una de las primeras referencias a la lengua, pero dice que hay una lengua inventada. Vaya. Para que no se le entienda, como son delincuentes, para que no lo entiendan, y hacer sus fechorías, pues se inventaron esa lengua, la jeringonza. O que entonces era la lengua de cierro, también. Y lo hacían textualmente para encubrir sus hurtos. O sea, es una lengua, el gitano se inventa una lengua porque de esa manera se pueden entender unos con otros sin que la Santa Hermandad, ni los jueces, ni justicia de los pueblos puedan enterarse de lo que está, dónde van a actuar, o quiénes son los culpables, o dónde se van a reunir para hacer los robos, en fin, todo eso. Esto es lo que llega a empezar, lo que yo siempre digo, una especie de bola, como la bola de nieve, esa que en los dibujos animados, que empieza a caer y cada vez se hace más grande. Bueno, pues este es el germen de los estereotipos y de los prejuicios contra los gitanos. Aquí empieza ese germen. Claro. Una cosa curiosa que lo que has nombrado ahora, de ese autor que dice que la lengua es jeringonza,
y que sirve para que los gitanos hablen entre ellos y nadie les entienda. Claro, Es hombre. algo que decimos, que se dice en romanés, que es amari chipsi amari sor, que nuestra lengua es nuestra fuerza. Precisamente no solo como señal de identidad, sino porque la lengua ha sido de mucha ayuda también para el pueblo gitano. Y esto es una prueba de ello, eso que has contado. ¿Vale? Entonces, lo que has dicho, eso trajo todas estas consecuencias. Y la pregunta que te había hecho es en qué consistió entonces la pena de galeras, ¿no? Porque se los llevaron, ya que son así malos, vamos a condenarlos, pero vamos a sacar un beneficio, ¿no? Y se los llevan a las galeras de los barcos. ¿Sí? Entonces, a ver si Sí, nos... sí. Ahora sí, vamos a ver la calera. Vale. La calera es uno de los temas que también yo investigo. Y bueno, para empezar, lo que es la galera. La galera es un barco que la gente de hoy en día no se puede hacer una idea, pero vamos a intentar explicarlo. Un barco que es estrecho y muy largo, muy alargado, y que se mueve o con una vela, con el viento o con remos. Y además, la característica principal que tiene es que la línea de flotación, el calado del barco por abajo y la línea de flotación, pues es muy corta, muy pequeña. Es más, los remeros van casi a la misma altura del mar, o sea que continuamente estaban mojados. Entonces, ya se verá en las ilustraciones que van a acompañar esto, cómo se distribuyen los remeros. Bueno, vamos a hacer una cosa. Imagínense que vamos a comer un pescado. Nos comemos el pescado, tenemos la cabeza y nos queda la raspa con la cola, ¿no? Bueno, pues la cabeza, en la proa de la nave, ahí van los cañones. Ahí van los cañones. Lo que es la espina central, la espina dorsal, es lo que se llama crujía, donde iba un señor que se llama Cómitre, y este señor era, con un látigo, pues endiñaba a aquel que no se veía que remaba. Y luego, a los lados, en lo que son cada una de las espinas que van saliendo, son donde se sitúan los bancos, donde cuando soplaba el viento, pues se sentaban los forzados y los esclavos. El conjunto de forzados y esclavos se le llama chusma. De ahí viene la palabra despectiva chusma. Porque se decía, me voy de un lado a otro, pero vuelvo otra vez. Sí, tranquilo, sí. La chusma es la gente de peor calaña, gente delincuente, de lo peor, de ahí viene chusma, ¿no? Vaya. Igual que hasta hace poco, cuento una anécdota, cuando era pequeño, me decían, cuando era muy malo, decían, a cagalera, a casa de galera, a cagalera. Y yo entendía cagalera y entendía otra cosa, claro. Era por donde cada vez con el tiempo ya me voy mucho a cagalera. Bueno, pues resulta que en esa espina, ahí donde estaban los bancos, que solamente se utilizaban para sentarse cuando soplaba el viento. Pero si no soplaba el viento, ahí es donde los forzados y las chumbas en general tenían que coger y volver, caían con el peso tras levantar un remo, levantaban el remo, lo metían en el agua y entonces con el peso pues, caía una vez para sacarlo. En fin, eran 3 fases y 5 movimientos, total, era tremendo. No remaban, se llamaba bogar, no se empleaba la palabra remar, se empleaba la palabra bogar. Entonces, en cada banco iban 4 o 5 remeros.
cuando son galeras ordinarias, las pequeñitas son de 4 4. Las más grandes, como la capitana, que se le llamaba, la que iba el capitán, el almirante de la escuadra, pues eran de 5. Entonces, se situaba, se iban de la parte de la eslora, de la parte de donde está cerca del agua, de la parte más cercana del agua, se ponía ahí el remero que tenía menos fuerza. Luego seguía otro que tenía más fuerza. Luego otro, hasta que llegaba al quinto o al cuarto, depende, llegaba al que se llamaba bogavante. Y el bogavante era realmente el que más fuerzas tenía y era el que dirigía al resto en la boga. Pero la boga se tenía que hacer a la par de todo. O sea, no se podía coger, es como el dicho este, de ahí yo creo que viene de Galera, remar todo en la misma dirección. Claro. Lo que es la Entonces, historia. sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, ya que he dicho ya esto, eran muchos remeros, y eran entre 350 y 400, que un pueblo de aquella época no tenía tantos habitantes, o sea que una galera podía tener más habitantes que cualquier otro pueblo de la época. Es más, lo que decía mucha gente cuando entraba a una galera en aquella época, de pronto llegaba y se ponía en la parte de la popa, donde donde está la cola del pescado que he dicho, miraba hacia la proa y lo único que veía era cabeza. ¿Eh? Bueno, he dicho lo que es la galera y cómo se mueve. Sí, hay muchas cosas de que hablar de las galeras. Sí. Decir, por ejemplo, que los vestían con un bonete, con una zamarra, unos pantalones, en fin, y un capote para abrigarse. Porque hay que decir una cosa, la habitación de los forzados y de los esclavos era el mismo sitio donde estaban en el banco. Porque cuando entraban, este sonido es ni más ni menos lo que en galera se oía, porque estos son las manillas de los forzados. Y las manillas se podían poner, no se ponían en una cadena que iba a lo largo del banco. Una cadena. Entonces se abría y se colocaba. Levántalo un poquito, en un pie. para que se vea. Levántalo un poquitín para que se vea. Es que no, claro. Ahí está. Esta es, ¿no? Eso se ponía en los pies, ¿no? Sí, se ponía, bueno, esto más bien es para las manos. El caso está que en galera venían muy bien para ponerse en los pies. Estas realmente se ponían en los pies. Y se cogía al pie y esto se cogía a la cadena. Y luego se remachaba, se cerraba y se le ponía, pues bueno, pues se podía hacer un candado o un trozo de hierro que lo cogían y lo doblaban y era lo que era aferrar, se llama aferrar al forzado, a la cadena. Y ahí iban cogidos durante toda su estancia. Si eran 6 años tenían que estar ahí. Pues imagínate, pues se hacían sus necesidades, orinaban, defecaban y el hedor era insoportable. Lo único bueno que tenía era precisamente, además, era bueno y malo, porque el agua del mar entraba constantemente y eso se llevaba toda la porquería. Pero entre las tablas, pues imagínate todo lo que se quedaba. Y tenían que limpiar concienzudamente y para eso tenían a otros forzados que se dedicaban a la limpieza. ¿Sí? Y cuando eran más generales, pues a lo mejor le quitaban las cadenas y también participaban en la limpieza.
Tremendo. Incluso podrían salir fuera a comprar víveres, porque una galera era de recorridos cortos. Cada día tenían que parar, iban de cabo en cabo, lo que se llama navegación de cabotaje. Entonces, estaban continuamente aferrados e incluso cuando se quedaban enfermos no se les llevaba a un hospital, se les curaba en cadenas. O sea, imagínate la mortalidad que había. Imagínate también que precisamente la ventaja que tenía el agua de llevarse toda la porquería, pues también los tenía siempre mojados. Imagínate en invierno. En invierno tenían que pasar el invierno ahí, en lo que en la época de inactividad de la galera era lo que se llama invernada. Llegaba el invierno y entonces las galeras se quedaban ancoradas en el puerto, En el puerto. en el puerto, sí, en el apeadero de galeras, ahí sí, como se llamaba. Y ahí se quedaban durante todo el invierno. Sí, A sí. no ser que hubiera una necesidad de guerra y todo eso, las volvían a armar. La desarmaban, le quitaban las dos velas. En la galera tenía dos velas. Una era el trinquete que iba adelante y la mesa mayor, el árbol, también le llamaban, central. Entonces, Sí, lo que el está claro, agua, el daño, las cadenas estas cogidas ahí a los pies, que ahora no le rozaban, le hacían heridas, la sal, era tremendo, era un suplicio. Es más, mucha gente, muchos de los casos que se dieron de evasiones no eran evasiones. Hay que decir que las galeras han sido el sistema penitenciario más seguro para el Estado, porque no se podían escapar. Prácticamente sí, era infalible que todos terminaban los condenados quedaban, hasta el final de la condena quedaban ahí, hasta que le dieran la libertad. Pero algunos conseguían, por un descuido, se dejaban abierto el la manilla o sobornaban y muchos de los que se escapaban no se escapaban, sencillamente lo que hacían era suicidarse. Y suicidarse se suicidaban muchos dejando de comer. vaya, vaya. O sea, Porque comer, sí, que estamos hablando de que esto no era un crucero ni un paseo de vacaciones, esto que era, va. era una cárcel móvil en la cual estaban y las penurias que tuvieron que pasar para comer, para vivir, para ni asearse y pues es tremendo, tremendo. Mira, te voy a leer una poesía. Hay muy poquillas descripciones, es rarísimo, tiene que haber más por ahí, aparecerá. Muy pocas descripciones de la vida de Galera. Algunas he encontrado yo de italiana. Y bueno, pues mira, dice un esforzado. No hay una hora de reposo, no hay un punto de sosiego, que para tanta faena corto es el día y el tiempo. Iza la antena y la vela, iza, pilla, lanza el hierro, iza el borde el marabuto. Amaina trinqueta al viento, limpia galera, canalla, cala, mariolo al remo, quita camisola, cane, cornuto, espione, beco. Hay una mezcla de italiano, de catalán, de castellano. Era porque una galera reunía a un condenado de todas las clases y los cómitres y oficiales de galera solían ser genoveses, catalanes, en fin, había ahí una mezcla. Es más, hay un tipo de lengua que se llama la lengua franca de galera, que es muy interesante y trata todo esto. Es decir, cornuto, por ejemplo, el italiano, cornudo, cosilla así. Hay otro que es, por ejemplo, lo que es la injusticia. La gente le entregaba a la gente que entraba, le entregaban un vestuario y ese vestuario no lo podían perder. Entonces, había juegos y se jugaban la ropa incluso dentro de la galera porque necesitaban dinero para comprar carne o tal. Entonces, porque solamente se alimentaban de lo que llaman la galera de mar, que era un trozo de pan ahí cocido como dos veces y con eso se tenía que mantener ahí una olla de habichuelas que le daban de vez en cuando.
Entonces necesitaban dinero y el dinero lo tenían con el juego, vendiendo su ropa y tal. Y entonces eso estaba penado. Y normalmente lo que se llama recarga. O sea, si llevas una condena de 6 años, te podían recargar por perder la camisa, podían recargarte con 3 meses más de pena. Tremendo. A ver, entonces se robaban entre ellos. Y esta poesía viene de ahí. Dice, y si por mala suerte eres robado por lo del banco, camisa o calzón, en un instante eres de repente sujetado sobre una mesa sin discreción. Y no sirve querer contar el hecho, porque no quieren entender tu razón. Por eso es lo que más duele el que padece el justo por el pecador. O sea, al que le Tremendo. robaba, encima le Encima, pegaban. encima le pegaban y le echaban más condena aún. Y el otro, pues nada, pues, salía de rosita. Señor. Y ahí hay que recordar que muchos gitanos inocentes por el hecho de ser gitanos Sí. iban a parar a esas mismas galeras que estamos hablando. Es doloroso recordarlo. Es muy doloroso. No sé si Bueno, pues nos dirás algo más de la galera o pasamos al siguiente punto. Lo no, sí, podrías... decís que la galera fue muy importante en este siglo porque, como he dicho, el imperio turco se estaba expandiendo por todo el Mediterráneo. Hay que recordar también que la corona de Castilla estaba anexionándose en muchas plazas del norte de África que las querían recuperar los turcos. También el reino de Aragón, con el reino de Nápoles y Sicilia, también estaba muy afectado por el avance turco. Entonces era fundamental mantener una escuadra de galeras. Después ya veremos cómo se hacen una serie de redadas para nutrir de remeros. Entonces, es importante esto decirlo porque llega el tema de Lepanto, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, Lepanto? Que tanto se ha hablado de Lepanto y la gloria de tal, y ahí meten a Cervantes y a toda esta gente. Bueno, pues Lepanto significó pararle los pies a los turcos. Los turcos hacían incursiones, incluso llegaban a las costas españolas, se adentraban y saqueaban pueblos, ciudades y se llevaban a la gente como esclavos. De ahí viene lo de Entonces, hay moros en la costa, ¿no? Vendrá de eso, imagino. efectivamente, no hay moros en la costa y no hay más que ver, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo, cómo a ciertas distancias hay un montón de torres vigías. Y entonces esas torres vigías, claro, no hay moros en la costa, es que todo está tranquilo, que no hay nada. Y en el momento que aparecía un barco berberisco, enseguida bajaban o hacían en la parte de arriba de la torre, encendían un fuego y así avisaban a las otras torres, iban encendiendo fuego y iban avisando a toda la costa para que los retenes que había en cada ciudad se armaran y empezaran a prestarse para combatir en Para el luchar. posible desembarco turco. Esto es alucinante. El siglo XVI es alucinante. Sí, digamos que España tuvo que armarse con esas galeras para luchar contra los turcos y para tener esa escuadra, y ahí utilizaron pues a los gitanos, ¿no? Sí, Eh, y además le voy a decir una cosa, que en Lepanto estuvieron bastantes gitanos. Hay historias de gitanos que ya estaban antes de 1571, en la batalla de Lepanto. Y decir también que, como he dicho antes, las cadenas. la batalla de Lepanto, Manuel, porque yo no la sé, ¿en dónde es Lepanto? ¿Es algún país? ¿Es España? ¿Es otro país? ¿En qué No, área? Lepanto es un golfo griego donde se enfrentaron las dos armadas. La Liga cristiana, que era con galeras del Papa, la veneciana, genovesa y la española, toda la liga comandada por don Juan de Austria.
Entonces se enfrentaron ahí en el Golfo de Lepanto. Vale, vale. Curiosamente ha quedado, como ha sido una gran hazaña, pues ha quedado el gorro de los marineros de la Marina Española, en que es un plato, le llaman Lepanto a la gorra. Vale. ¿Y qué nos enseñabas ahora de la cadena que estabas sacando? ¿Nos ibas a decir algo? Sí, decir que recordemos que estas cadenas las llevaban en los pies, iban cogidas a una cadena que atravesaba a lo largo del banco. Y entonces ahí llega el tema que si se hunde una galera, se van todos a pique. Lo que pasa es que muchas veces cogían y si se aprestaban rápido, porque había orden, ¿no? De el momento en que se fuera a pique una galera, que alguien se encargaba de empezar a abrir, liberar la cadena y de que la gente pudiera salir. Otra cosa era que una vez que estuvieran liberados pudieran saltar y se pudieran salvar a nado. Es que prácticamente también es imposible. Porque los hierros pesan y los hierros le quitan la cadena que va a lo largo del banco, pero la que le llevan los pies no da tiempo a quitarle uno por uno toda la cadena. Salvaban solamente unos pocos, entonces. Pues si se agarraba a un madero o se agarraba o lo cogían o querían subir a una barca, pues se salvaban. Que no, abajo, al fondo del mar. Una cosa. Dime, Manuel. Una curiosidad, porque hay que hacer cosas, hay que decir curiosidades y decir que esto tiene que ser un poco más ameno. La historia, a pesar de cosas tan trágicas como esta, hay que no es por dramatizar, pero hay que hacerla más amena también. Pero es una realidad lo que estás contando. Claro. Pues decir, por ejemplo, que los turcos que cogían presos eran esclavos, los hacían esclavos. Eran esclavos porque no eran cristianos. Todos los que no eran cristianos podían ser esclavizados. Entonces los turcos se dejaban en la parte de atrás, en la cocorota, se dejaban una coleta. Eran a los únicos que le permitían, porque a los demás les cortaban el pelo. A rape, por el tema de los piojos. Entonces los turcos sí les dejaban una coleta, porque ellos creían que en caso de que se hundieran, siempre se le podía, antes de que llegaran a hundirse del todo, se le podía agarrar por la coleta. Ellos decían que Alá le iba a salvar tirando de la coleta. Una curiosidad. Y nada más que decir otra cosa. Espera. Sí, tú tranquilo, tú di todo lo que tengas. No, porque si me puedo ir hasta el día. Bueno, ya hago un poco de... Está agotado, ¿eh? O sea que no estoy haciendo... No, tú hazlo, ya publicidad para vender. Que es un libro bueno. Este libro aquí es... ¿Cómo se titula, Manuel? Los forzados de Marina en la España del siglo XVIII. Y hablo de la calera y todo esto. Y se puede comprar todavía para ebook, que yo comprendo que la gente porque le guste más que sea... Me darás el enlace y lo pondremos cuando pongamos el vídeo para que todo aquel que le interese tenerlo, ¿vale? Vale. La única curiosidad, la última ya te digo de galera, era que los remeros para abogar, no para remar, para abogar, el momento que atisbaban un barco para atacarlo o para salir corriendo porque el barco era muy poderoso con muchos cañones, pues entonces decían, de pronto sonaba un silbato y decían, ropa fuera, y eso significaba que todo se quedaba en pelotas, ¿no? Sin ningún tipo de ropa. Para poder abogar. Hay que tener en cuenta que la gente no se hace una idea. El remo mide por lo menos 14 metros, de 14 a 16 metros. El remo. Un remo que se mete en el agua y hay que sacarlo. La gente, los forzados y los clavos, tenían que tener una musculatura tremenda. Y cuando se hacía el ejercicio, la ropa, el desarrollo de esa musculatura estorbaba. Por lo tanto, tienen que ir desnudos.
O sea, que Curiosidades. para hacer ese esfuerzo mayor, los desnudaban para que harían el trabajo, ¿no? Es un poquito... Para que no les molestara la ropa, Es en muy, efecto. muy curioso. A ver, cuando editemos el vídeo vamos a intentar poner imágenes de las galeras, que tienes bastantes, Manuel, pues para de alguna Sí, forma dar imagen a lo que hemos contado, lo que has contado sobre este aspecto de las galeras, ¿vale? Que es muy importante que también la gente lo vea, ¿vale? ¿En qué épocas los gitanos fueron especialmente víctimas de las condenas de las galeras? O sea, no solamente fue en este siglo, sino que duró bastantes más, ¿no? Digo yo, ¿no? sí. Como cuánto tiempo duró la pena de galeras en España? Bueno, la pena de galera hasta 1748 y luego en 1785 se volvió a reimplantar otra vez. Desapareció porque se llegó a un acuerdo con el reino de Marruecos y con el bey de Argelia, el regente de Argelia, para conseguir una paz. Es más, se liberaron y hubo un intercambio de esclavos y tal y cual, y entonces como desapareció el peligro, pues se dejó, la galera ya no quedaban obsoletas, solamente podían portar como máximo 5 cañones, una lombarda, luego estaban los copeteros a los lados, pero con unos barcos que ya empezaban a construirse de 40, 50 cañones, hasta 70, 80, tremendo esos cañones, la galera no tenían nada que hacer. Luego se volvió otra vez por el tema porque hubo otra vez hostilidades con los berberiscos en el norte de África y se volvió a reimplantar hasta de 1785 hasta 1803. O sea que Vale, vale. Ahí eso en 1803 ya desaparecieron y se han quedado para ya la historia. nada. ¿Conoces alguna historia famosa de gitanos? Estamos hablando los que participaron en la batalla de Lepanto, por ejemplo. Está aquí la Bueno, pregunta. de Lepanto no, pero sí de unos años antes, si en 1539 se establece la pena de galeras para los gitanos, pues en 1545 hay referencias de gitanos con sus nombres. Voy a buscar aquí donde es una historia de película. Además, tiene muy mala sombra porque es una lástima. Es una lástima lo que pasó. Se podría hacer una película también. Sí, mira, no es exactamente una galera, era una galibraza. Galibraza era con menos remos y para ayudar a la navegación una vela. Entonces, ya lo he encontrado. Y voy a confirmar el año, ¿eh? Vamos a ver. Sí, 1545. Está la galibraza San Ginés, está atracada en el muelle del puerto de Santoña, arriba, en el norte. Sí, sí. Entonces, este año, en mayo, a mediados de mayo, el 14 de mayo fue. Entonces, ocurrió lo siguiente, porque vamos, es que es inconcebible la historia, pero bueno. Las mujeres gitanas, una de las consecuencias de la pena de galera es que las mujeres gitanas se convirtieron en las gestoras de las libertades de su hombre. O sea, ellas acudían a la corte, seguían al rey, a donde fuera, para intentar que lo indultara. Hacían todo tipo de escritos, hacían súplicas, en fin, hacían todo lo imposible. Y iban por los caminos solas y era muy admirable cómo seguían de puerto en puerto donde iban los maridos también. O sea, fue tremendo. La condena de galera del hombre fue en las mismas galeras, pero la condena de las mujeres a galera fue en el camino. Y pasadas padecimientos, sufrimientos, de todo tipo. Tremendo. Entonces, mira por dónde consiguieron la libertad de su hombre, estas mujeres. Y fueron a Santoña con el indulto. Los gitanos que había en la Galibraza no lo sabían. Ellos ya habían cumplido y estaban desesperados. Y sin saber que le habían indultado, planearon la fuga. Se podían esperar y no hubiera pasado nada. Pues planearon la fuga. Y llegó el momento. Y esto
tiene mandanga. Se encuentra de pronto y porrazo que hay muy pocos vigilantes. Han bajado, el capitán ha bajado a reclutar gente porque ha habido varios que como no le habían pagado, habían dicho, me voy, y se fueron. Entonces necesitaban personal. Entonces bajaron, otros estaban enfermos, los bajaron enfermos y solamente quedaron 3 en la Calibraza. Y se pusieron a cenar. Y mira, ¿a qué hora cenaban entonces en aquella época? A las 4 de la tarde, estamos cenando. Pues sobre las 4 de la tarde estaban cenando. Y 13 gitanos, o sea, había 13, una cantidad bastante importante. Había 13 en la Calibraza y acuerdan escaparse. Entonces, lo que hacen es armar ruido, mucho alboroto, para que se acerquen e intentar desarmarlo. Y eso es lo que ocurre. Se acerca uno y lo coge y lo retiene y intentan coger otro. Voy a contar el testimonio de uno de ellos. También es curioso porque había una mujer, de uno de los forzados, había una mujer que le permitieron subir. Estaba prohibido subir, pero bueno, le permitieron subir a la galera. Y esta mujer ayudó a los soldados. Bueno, vamos a ver. Le pusieron una soga en la garganta al que cogieron. Y entonces uno que se llama Juan Gitano, le atacó a otro. Dice, con una película, además era un saltimán que dice, y de un salto de la popa, di un salto y me liberé. Que se vio suelto y tomó una espada que tenía para atacar a los 13 gitanos. Total, que ahí se produce un mare magnum, que uno de los 3 soldados coge una ballesta y se lía a tirar saetas, no cantar, tirar saetas y mata a uno de los gitanos. Ahí era otro. Los días que salen indemnes saltan y cogen la barca que solían llevar las galeras de estas de estas de salvavidas. Y se tiran hacia la costa. Porque las galeras no llegaban a atracar completamente, aunque podían llegar hasta la misma orilla de la playa, pero dejaban cierto espacio por el mismo hecho de que si algunos se escapan. Y entonces hicieron una persecución y al final consiguieron cogerlo. Porque la intención que tenían estos 13 gitanos era venirse a Andalucía. Se ve que eran andaluces. Y eso fue. Los pobres tuvieron que sufrir otra condena. Cuando ya se la había indultado. Sin saberlo, fíjate lo que pasó. Sí. Los 3 soldados, uno salió herido y 2 gitanos murieron al final. Uno herido, muy mal herido. Una pena, hubieran esperado y hubiera acabado todo bien para ellos. Pero es una historia triste, de verdad que es una pena. Es una pena. Hay cositas así que son muy importantes, Manuel, que tú las estás diciendo y que prácticamente nadie las hemos escuchado. Yo es la primera vez que escucho esta historia y la verdad que sí valdría para una película. Hay que decir que esta historia la encontró Bernard Leblon, ¿eh? Bernard Leblon, vale. En su libro, me pasa que yo ya he cogido y esta documentación está en el Archivo General de Simancas. Yo la he consultado, tengo mis copias y por eso tengo el testimonio, que es muy pesado leerlo porque en aquella época parecía que hablaban, no sé cómo, pero era muy pesado hablando. De tal forma, sea Bernard Leblon o Antonio Gómez Alfaro o tú, entre los 3 estáis sacando cosas maravillosas que son importantes, ¿vale? Vamos a hablar, porque aquí pones también tú, que es algo que me comentaste, ¿no? Que siempre hablamos de la Gran Redada de 1749, la Gran Redada, y tú me has comentado algo que me sorprendió y quiero que lo comentes ahora, que hubo más redadas en España, ¿no? Sí. ¿Puedes hablar de eso? Bueno, redadas ha habido muchas, pero grandes, por decir grandes, son 3.
Son tres. Una en Navidad de 1572, que nos afecta por la época. Otra en 1639, que hablaremos en otro programa, que la tengo muy bien documentada. Y otra ya la de 1749. La famosa y la conocidísima. Sí. La de 1572 viene dado porque hay que tener en cuenta que la batalla de Lepanto, volvemos otra vez a Lepanto, es fundamental. En la batalla de Lepanto se perdió muchos navíos y con ellos mucha gente, muchos remeros. Entonces, eso fue en 1571. Y en 1572 había muchas galeras, mejor dicho. Muchas galeras estaban sin tripulación, sin remeros, y estaban ancoradas en el puerto de Santa María, que era el apeadero de galeras entonces. Después, a partir de 1648, me parece, fue cuando pasó a Cartagena, el apeadero de galeras. Pero entonces era el puerto de Santa María. Y lo que hace el rey es disponer una orden con la cual se dijera que todos aquellos gitanos, no empieza con gitanos, que quede claro. Es una orden general sin mencionar a los gitanos. Dice, hay que coger a todos los que estén en las cárceles esperando, porque están condenados a galera y están esperando a ser llevadas, inmediatamente que los lleven. Pero no eran suficientes. Y entonces saca otra orden y dice, si hay, aunque no estén condenados, pero por lo que se va a juzgar, merece la pena de galera, pues también a galera. Vaya, sin haber sido juzgados ni condenados ya, todos a para galera. A galera. O sea, para que vea el utilitarismo que hay. Pero es que tampoco fue suficiente. Y entonces, ¿qué dices? ¿a quién echan mano? Dice Felipe II en la otra orden que saca. Dice, y como tenemos entendido que hay muchos gitanos que han crecido en su número bastante y están dispersos por todo nuestro reino, pues a todos los que se encuentren vagantes, pues a galera. Y entonces se establece una redada que voy a comentarla más o menos con algunos casos, lo buscaré, porque de todo no cabe aquí. Entonces... Es tremendo. Sí. Bueno, pues se coge y se dispone de manera inmediata contra los que andan vagando. Pero tú dile a un corregidor que le está urgiendo el rey, y para quedar bien con el rey y para mandar el mayor número de remeros, va a decir, mis gitanos que están bajo mi corregimiento, da igual, a galera. Entonces, no cumplen en lo que es la letra contra los vagantes, sino que se hace general. En algunos sitios sí los permiten, pero en la mayoría, a todos los gitanos que encuentran en la población, incluso aquellos que vienen desorientados o despistados, que vienen de otros sitios, los meten también adentro. Después reclaman, protestan, pero muchos no lo consiguen. A pesar que tienen razón, y algunos como luego lo miro, con la repoblación estamos en 1572. En 1568 había empezado la guerra de la Alpujarra, la sublevación morisca, y ya habían perdido, en esta época, ya los moriscos habían perdido la guerra. Y habían sido esclavizados y dispersos y dispersos por todo el reino. Entonces, no había gente para cultivar las tierras, se quedó el reino que era despoblado. Y entonces, el rey dispuso que toda aquella gente que fuera a repoblarlo, pues se le daba una suerte de tierra y tal y cual. Pues acudieron gitanos a coger tierra y a sentarse y ganarse el pan honradamente. Bueno, pues esta gente que iba allí no se les respetó, los mandaron a la galera. Y solamente, curiosamente, cogían a todos los que pillaban, ¿no? Los cogían, pero al que estaba manco, al que estaba cojo, o era muy mayor,
A ese lo dejaban tranquilo. Solamente se llevaban a aquellos que eran útiles para Claro. el remo. O sea, estamos hablando año 1572. 1572. ¿En qué fecha? ¿Se sabe la fecha del mes? Sí, a mediados de diciembre. El Vaya. 14, te lo digo exactamente, el 14 o el 15 de diciembre. Vamos a ver si lo encuentro. Luego también me decías que sabías alguna historia, algo que nos ibas a decir que tenías que mirar. Sí, no, algún caso concreto. Bueno, también decís que algunos corregidores no, que sabían leer, vieron que eran contra gitanos vagantes y entonces no mandó a los que estaban La población. avecindados, pero lo expulsó de su pueblo, de su ciudad. O sea, Vaya. se valió para hacer una limpieza étnica. Aprovecharon para tirarlos del pueblo. Claro. Increíble. Y quedarse con Vamos a las ver. pertenencias que tenían y la casa y todo, claro, como han hecho siempre. Sí. Bueno, ya por aquí he encontrado algo. Vamos a ver. No tengo. Sí, mediados de diciembre, creo que fue el 15 de diciembre. Tremendo, Lo tremendo. que pasa es que mientras se da la orden y se lleva, tengo que contar cómo se desarrolla la redada, porque es importante saber cómo se va perfeccionando la redada contra gitanos. Vaya. La redada de 1749, según los medios de la época y todo eso, fue casi perfecta. Perfecta es decir, de tener éxito, ¿no? De recoger el mayor número de gente. En esta hay que tener en cuenta que no se hizo, se pretendía hacer, no en el mismo día, pero casi al mismo tiempo. No a la misma hora, tampoco, porque en aquella época no había, era muy difícil en las comunicaciones y todo eso, era muy complicado que pudiera tener conexión unos con otros. Entonces, buenamente todos los corregidores, conforme llegaba la ley, decía, pues destacaba el alguacil. También dependía de las ganas que tuviera este hombre de moverse o que del alguacil tuviera el celo. O sea, dependió mucho. En el siglo XVI es muy diferente. Entonces, yo calculo que aproximadamente unos 200 a 300 hombres gitanos fueron capturados. Pero hay que tener en cuenta que la población era muy pequeña entonces, la población gitana en 1172. Y también hay que tener en cuenta que, ¿qué te digo yo? Cogerían igual un 30% de los gitanos, ¿no? Pues se podría decir. Porque si Sí. entraron unos 3.000 a España en el primer siglo, ¿ahora cuántos habría en España? Yo te diría, mira, ahora vamos a ver la estadística de otros investigadores que se han metido en este tema. Yo he calculado con relación a lo que no a los varones gitanos, sino a las familias afectadas, porque hay que tener en cuenta que haciendo una media de cuatro miembros, porque todos van a penar la pena de galera. Claro. Entonces, 4 por cada uno, si son 400, son 1.600, casi 2.000 personas. Teniendo en cuenta que la redada de 1749 afectó a 9.000, es importante. Es importante. Mira, vamos a ver. Se han hecho 2 estudios bastante profundos. Al margen del mío, que viene citado aquí en esto un poco, en este libro, pero tengo un artículo que se llama Los gitanos bajo el reinado de Felipe II. Eso se puede consultar, que está en la red. Ahí viene de qué sitio los cogieron, qué cantidad, con su estadística y tal. Entonces... Pondremos el enlace para que también la gente, si está, vale, lo vea. sí. Bueno, pues decís, por ejemplo, que en 1575, ya son posteriores, en 1575, el marqués de Santa Cruz, que era el almirante de todas las cuadras de galera, este señor comentaba que existían 59 gitanos en galera y 27 estaban condenados a 6 años, desde abril del 73. O sea que en 1575 aún quedaban 59 gitanos de los que se condenaron en 1573. Y eso que don Juan de Austria pidió que lo justo era, ya que no se le han ido a galera sin condena, era justo dejarlos libres o
suavizarles, convertirlos en buenas boyas. Buenas boyas son hombres libres que reman en galera, que bogan. Y bueno, luego hay otro estudio de Thomson, pero este es más tardío, entre 1586 y 1595, que dice que el 2,9% del total de galeotes para los gitanos que estaban destinados a galeras, el 2,9%. Eso es bajito porque José de la Hera llega a decir que los gitanos representaban el 10%. Yo, en el libro sí, en los forzados de Marina, del siglo XVIII, entre 1700 y 1748 he llegado a un porcentaje muy parecido al 10%. Es superior. Incluso ha habido épocas que llegaban hasta el 16%. O sea, y una población de 8 millones de habitantes en España, pues imagínate si representaba en la población gitana, en el aspecto global de la población, era un 0,5%, 0,6%. Y en galera era más del 10%, o sea que está clarísimo cómo está el tema, ¿no? Tremendo. Es tremendo. Aquí pones también una cosa que hemos mirado. Lo de la historia de galeotes gitanos es lo que hemos hablado antes, ¿no? De la historia de esos que tenían el indulto y al final se intentan escapar, ¿no? ¿O hay algún galeote gitano o alguna historia más aparte? Te pregunto, Manuel. Sí, estoy buscándolo precisamente. Lo que pasa es que tengo aquí un pedazo de archivo y hay que saber acertar dónde está. Bueno, mira, sí, he encontrado aquí uno. Nos vamos a ver en Málaga. Esta gente, en Navidad de 1572, pues van 7, no dicen que son gitanos, dicen que son grecianos. Volvemos otra vez, estamos en una época en que coexisten grecianos y egipcianos, todavía no hay una uniformidad. Vale. Entonces van 7 grecianos y estos vienen de Utrera, en Sevilla, y se presentan de pronto en Belén, Málaga, y bueno, los cogen. Uno de ellos, no por de lo que yo te he comentado, dejaban los que estaban enfermos, cojos y mancos, uno de ellos es Fernando Greciano, que por cierto, ya lo he dicho, lo dije la vez anterior, que Greciano, ese apellido ha perdurado, incluso lo tienen gente que no es gitana. Este estaba enfermo y además tenía 60 años, quiere decir que lo dejaron tranquilo, pero le quitaron a su familia. Entonces, estos fueron, pues, sin saberlo y sin esconderse, fueron a una posada. No fueron como se solía hacer, quedarse a la afuera por miedo a que los detuvieran, no. Ellos fueron con toda la tranquilidad del mundo, con sus licencias, llegaron, se metieron a una posada y una posada se convierte en una trampa. Y es lo que le pasó a esta gente. Y bueno, quedaron 6 son los que fueron que tenían alrededor de los 30 años, fueron los que se llevaron a la galera. Y como esta historia, un montón más. Luego comentaré la de estos que iban a coger su suerte en Granada, y que es una verdadera pena. Esto es tremendo, Manuel, porque de alguna forma siempre se nos achaca a los gitanos de que no nos hemos integrado, que hemos sido malos, que hemos hecho cosas malas, y resulta que es todo lo contrario, que a gitanos que estaban integrados, que trabajaban, que vivían bien, fueron los que sufrieron muchas veces las redadas y los intentos de batidas para llenar las galeras o el utilitarismo, ¿no? Como dices tú, por parte del Estado español. Es injusto, es injusto. Además, no me atrevo a asegurarlo categóricamente, pero bueno, la idea de expulsión se dejó abandonada. Se dejó abandonada. O sea, se dejó abandonada porque veían que los gitanos, la mano de obra de los gitanos, le estaba siendo útil. Y entonces, carne y cañón, ¿no? El gitano se convirtió en una carne de cañón de galera. Vaya. Por lo tanto, es duro, pero parece ser que así. No quiere decir que hubiera gente que pedía que se le expulsara, o como más tarde ya pues, pondrían otra cosa. Vale. Has hablado antes sobre el Reino de Granada y tienes un artículo sobre ello, ¿no? Que dices que fue una oportunidad perdida para repoblar ese reino, ¿no? Porque podrían haber usado los gitanos, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito de ese tema?
Sí, además no soy yo el único que lo dice también Campomanes. Campomanes, el marqués de Campomanes. ¿De qué año es Campomanes? ¿Quién Un es? menudo elemento. Este es de la segunda mitad del siglo XVIII. Vale. Ya hablaré más adelante, todo un personaje que se movió bastante por el tema de la pragmática de 1783. Él quería seguir empleando mucha dureza contra los gitanos. Bueno, pero también reconoció una cosa, reconoció Campomanes que fue también una oportunidad perdida, porque fue la oportunidad de que el gitano se quedara asentado, que es lo que se quería, que el gitano quedara asentado en la tierra y que fuera provechoso para la corona en este sentido, de cultivar la tierra. Porque la actividad principal de aquella época no había industria, no había ciertos servicios importantes, era el trabajo en la tierra, en sector primario. La Era agricultura. fundamental. Y el pan. El pan era el pan de cada día. No ha habido tanta importancia el pan no ha tenido más importancia que en el siglo XVI y parte del XVII. Es lo que la gente comía realmente. O sea, que A la sopa le echaban pan y ya, ya había alimento. podían haber llenado el reino de Granada de gitanos y que lo Sí, hubieran no trabajado. llenado, pero sí el hecho de facilitarlo y hay un caso en la Zubia que sí fue un matrimonio y cogió y lo aceptaron como vecino porque tenían que aceptarlo como vecino. Luego el gitano que era aceptado como vecino tenía que participar en las rondas de vigilancia y los demás servicios que tenían que ofrecer los demás vecinos, tenían que dar una fianza para no dejar la casa deshabitada, y, en fin. Entonces, cumplieron todo, compraron su suerte, no es que se la dieron, y cuando pasó un tiempo, por las circunstancias que fueran, posiblemente tuvieran algún altercado o la gente no lo miraba bien. El caso que se fueron y vendieron su suerte, sacaron un dinerillo, menos más, y eso es el caso más longevo de repoblación gitana en el Reino de Granada. Vaya, muy curioso. Bueno, pues vamos a la última pregunta de esta parte, de esta sesión. ¿Qué otro destino penal importante sufrieron los gitanos en esta época? ¿Algún... Sí, no, pero voy a terminar con las mujeres. Vale, vale. Bueno, Adelante. voy a terminar con la mujer, quiere decir que voy a terminar con el tema de la mujer. Vale, adelante. Aquí hay que decir una cosa, es muy importante todo el tema de galeras, porque las mujeres gitanas se movían y estaban perseguidas también, quieran o no. Entonces, como no se le podía condenar a galera, porque era un trabajo demasiado duro y estar hombres y mujeres en una galera, eso era imposible. Entonces, se cambió la penalidad. Por eso se habla de los gitanos y las gitanas, porque la penalidad de los gitanos era una y la penalidad de las gitanas era otra. A las gitanas se le condenaba, se le podía condenar a destierro y a azotes. Se le podía azotar. Y entonces, claro, se dejó bien claro que no se le podía condenar a galera. Después se inventó, a comienzos del 17, lo que era la galera de mujeres. Oh, también. Sí, ya lo comentaré más adelante. Sí, la galera de mujeres es ni más ni menos, el nombre era para asustar. Ya la palabra galera asusta. Y ya verás como la penalidad esta que hemos hablado, que es la mina de Almadí, también se hablaba de galera de Almadí. ¿Sí? O sea, era tan... decir galera asustaba. Ir condenado a galera asustaba, porque no era una condena a muerte como sería la mina de Almadí, pero era una condena bastante fuerte y dura, porque acababan baldías, acababan hechos polvo, reventados, ya salía envejecido.
las articulaciones, Normal. esas polvos, en fin, era un esfuerzo tremendo durante tantos años y con todas las humedades que pillaron y enfermedades respiratorias de esta intemperie, en fin, todo eso. Bueno, era por comentarte el tema Muy bien. de la mujer gitana, la penalidad, porque es importante. Porque las gitanas, Y, como has dicho tú, que luchaban por sus maridos, que han sido también muy valientes ellas, luchando por los caminos y que luego también ellas pudieran ser azotadas y tendrían esas penas. De verdad que es injusto. Yo lo escucho, Manuel, y es tremendo, es tremendo. Bueno, sigue el tema este que hemos hablado de las minas, ¿no? Y vas a hablar de las minas de Almadén. sí, la mina de Almadén. Que nos expliques un poquito, que nos hables un poquito y más que tú me dijiste que has estado incluso en ellas. Ah, sí. Y Bueno, que nos hables un poquito de ello. Háblanos. Bueno, pues la mina de Almadén es otro tipo de penalidad utilitarista. Pues aquí es mucho más claro, en este caso económica. Las galeras eran de tipo militar y aquí es de tipo económico. Lo que se hacía entonces en el siglo XVI, cuando empieza, en 1554, porque esto empieza de la siguiente forma. Carlos I estaba metido en un montón de guerras, necesitaba dinero, lo pedía a unos banqueros, los préstamos, en fin, estaba endeudado como estamos ahora mismo, ¿no? Pero bueno, bancarrota, le llegaban bancarrotas, 2 bancarrotas parece que tuvo. El caso es que había unos banqueros que eran los Fugger, así en plan vasto, decir Fugger, o como se pronuncie, que coge y convencen al rey de explotar las minas de mercurio de Almadén. Entonces, ¿por qué es tan importante estas minas? Pues muy sencillo, pues en la colonización americana pues se va descubriendo que hay un montón de minas, se explotan esas minas, de la mina no sale lo que es la plata en sí, sino que tiene que tener un tratamiento, y ese tratamiento es a partir del mercurio, del azogue, del cinabrio, en fin, de estas minas que no había allí en América. Sí, en España, sin embargo, sí, que eran las más importantes del mundo. Entonces, lo que se hace era tratarlos con en la galena para obtener la plata. Entonces, se necesita mano de obra y era un trabajo muy peligroso. No el hecho de escarbar y arrancar el mineral. Me traje ahí un pequeño recuerdo. Este es un cinabrio que de aquí, dirá, bueno, ¿y cómo se saca el mercurio de aquí? Pues sí, Ahí pues está, ahí se saca el mercurio de esa piedra. Sí, pero para eso, ya de paso, pues ya comento. Pues se cogía, se extraía, se transportaba. Se llevaba al exterior, a un sitio determinado donde se dejaba y entonces otros forzados o esclavos cogían los martilletes estos. ¡Ay, madre mía, cómo pesa! Levántalo para que lo vean. Eso es el martillo que usaban. Este martillo es auténtico, ¿eh? De la época. Pues nada, con un palo de madera, esto pesa, bueno, no se me ocurrió pesarlo, pero esto, los 3 kilos seguro que lo pesa. Pues cogía y con esto machacaba, además no sé si se nota, está de machacar, Sí, se ve bien, se ve bien. está ahí, ya está. Bueno, pues se machacaba, se hacía polvito, entonces se llevaba a los buitrones, que eran unos hornos, en esos hornos se ponían altas temperaturas, eso lo que hacía es que, pues, producía que se derritiera, saliera
el producto final, que es el que interesaba. Y eso, pero ese era el procedimiento más peligroso, porque lo que provocaba era que con el fuego y tal, pues emanaban gases. Y esos Claro. gases azogaban. Por ahí hemos oído muchas veces, parece que tiene azogue, pues está ahí tiritando. Efectivamente, tiene azogue porque se azogaba. Y eso afectaba al sistema nervioso. Se quedaban inútiles por completo, perdían la razón. No tiene más que ver, si has leído las declaraciones que le hicieron a Mateo Alemán, No. que había uno, decía que estaba así de pronto y que le cayó un ladrillo, por eso estaba allí en Almadén. Así. Y viene esa Porque perdían expresión. la razón. Y otro, sin embargo, no le puedo consultar absolutamente nada. No puedo sacarle nada. Y luego estaba otro, Luis de Maya, que este sí habló. Y este, en aquella época había mucha tranquilidad, no le trataban mal. Y este hizo una declaración bastante... Hablaba de que fue en 1591 cuando fue este hombre. Me parece que fue esa fecha, Mateo Alemán, y entonces Luis de Maya le comentaba que hacía 3 años había un capataz que se llamaba Luis Sánchez, y este era malo de la muerte, pero malísimo, este hombre, y le hacía trabajar un montón a todos los trabajadores. Le hacía trabajar en los tornos de agua. Una de las fotos que irán acompañando se verá esos pozos, y le hacía sacar entre 4 forzados 300 zacas de agua sin cesar, o sea, continuamente, sin parar, 300 zacas. Las zacas es con un canasto y con cierta medida. En el Museo de Almadén se pueden contemplar. Y al que se cansaba, lo sacaba fuera y le hacía azotar por la ley de la bayona. Claro, lo de la bayona es lo siguiente: es colgarlo y azotarle con una varita las plantas de los pies. Tremendo. Varita, en este caso aquí hablaba de un manojo de mimbres. Hasta que se quebraban los mimbres y le saltaba la sangre. Eso era la confesión de Luis de Maya. En fin. O sea, que digamos que en esas minas no solamente tenían que esforzarse trabajando para sacar el material, sino que tenían que sacarlo fuera, hacerlo añicos, salían esos gases que los podían dejar mal, y al que se cansaba incluso lo colgaban y le pegaban en los pies. Sí, Eh, sí. el otro día me dijiste también que había una parte de la mina, ¿no? Que era especialmente de los gitanos, ¿no? O no sé cómo me lo... Sí. Sí, tanta importancia tuvo la presencia gitana que hay un pasadizo que le llaman la caña gitana, que también acompañaré en una foto. Vale, pues la pondremos La ahí. caña gitana. La caña gitana porque habían puesto ya tantos gitanos trabajando, ¿no? Se supone. Sí. O sea, Ahí. dime. Mira, las condiciones eran muy duras y se endurecieron más todavía cuando en 1644 cogieron y en la cárcel, la cárcel no estaba en la misma mina, estaba a una cierta distancia. Entonces, el hecho de salir en el exterior, que podían producirse fugas o se resfriaran, se pusieran enfermos. Entonces, para evitar eso, lo que se hizo fue desde la cárcel hacer un túnel subterráneo por debajo de tierra y llegar hasta la mina. Que también en una foto veremos por dónde salían los forzados o los esclavos, llegaban hasta ahí. Tremendo. Las celdas de la cárcel eran pequeñísimas, porque podían estar unos 600 presos, 600 entre esclavos y forzados, unos 600 individuos podían estar a la vez. Incluso estuvieron un tiempo
Cuando se terminó la pena de galera en 1748, a muchos los mandaron, a algunos de ellos gitanos, los Encima. mandaron cuando terminó la galera, los remataron a los pobreticos, los llevaron a los que tenían las condenas más gordas, los peores delitos, los mandaron y fue una pena de muerte eso. Y has dicho que, por ejemplo, las galeras de los barcos podían sobrevivir, pero las minas no. ¿Por qué? Las minas Sí, sí sobrevivían, conozco casos que salieron vivos, pero sí no salían bien porque ya digo que se atogaban, sobre todo los que tenían la mala suerte de trabajar en esos sitios. Y la mortalidad era bastante alta. En cuanto, por ejemplo, al porcentaje de gitanos, que las galeras hemos dicho que igual llegamos a un 16%, aquí en las minas también había gran porcentaje de gitanos, había incluso igual más. Está por hacer la estadística, pero era bastante representativo. Estoy también en un artículo sobre esto. O sea, yo llevo adelante un montón de cosas a la vez, pero bueno, Poquito a van poco. saliendo y lo único que he recogido toda la información, lo tengo todo preparado y Qué bien. cuando termine uno, porque voy priorizando. He terminado ahora sobre Marianés, voy a terminar de las guerras civiles y las revoluciones del siglo XIX y XX, y con Felipe II, y luego grecianos y egipcianos, y ya creo que me Qué podré bien. meter con la Santa Hermandad y la mina de Almadén, porque la Santa Hermandad condenaba frecuentemente a la mina de Almadén, La sobre Santa todo los de la Hermandad Ciudad Real. es de La este Santa tipo, Sí, no, la Santa Hermandad sí, ya funcionaba, pero lo vamos a dejar para la siguiente sesión mejor. porque ya llevamos Y si no, un solo buen rato. acabar con esto para puntualizar que toda la plata que sacaron España ahí en Argentina, ¿no? Era donde estaba el río La Plata y todo eso, necesitaban el mercurio que traían de España, ¿no? Y con el consiguiente trabajo de los forzados que había, que eran en su mayor parte gitanos. España, ¿por qué no pone ni saca a relucir esta parte de su historia? Las minas de Almadén, porque es un lugar olvidado. O sea, digamos que España ahora hay mucha gente que dice que no existe la leyenda negra española y que España no han sido tan malos, que solamente conquistaron como otro imperio, pero es que España tiene cosas como esta, como las minas de Almadén, que no lo sacan por ningún lado. Se avergüenzan de su historia los españoles. No digo yo que se avergüence porque, primero, como se ha hecho y se ha hecho por las circunstancias que se han hecho, no tiene por qué avergonzarse. Pues se supone que como no conocen la historia, no tienen por qué avergonzarse, ¿entiendes? Si se conociera la historia, ya sí es para avergonzarse. Pero, mira, yo he visitado, yo he ido a muchos sitios donde los gitanos han estado presos. Lo he dicho porque había un guía, y entonces explicaban tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, y entonces yo decía, ¿sabe que aquí estuvieron los gitanos en tal fecha, tal y cual, por esta circunstancia? Ah, pues no lo sabía, interesante. Digo, pues sí, pues efectivamente así pasó. Eso me ha ocurrido, pues, por decirte, el mismo Almadén, se lo comenté, no lo sabían, eso que estuvieron allí. Sí que estaban los gitanos, pero no sé por qué estaban los gitanos. En el castillo de la Aljafería, en la Torre del Trovador, tampoco sabían por qué, que habían estado allí, había servido de cárcel para los gitanos y las gitanas aragonesas. En Santa Catalina, el castillo de Santa Catalina en Cádiz, igual. En el de San Sebastián, que por cierto me dejaron encerrado. ¿Qué dices? Sufrí prisión de 1 hora nada más. Vaya, No vaya, me, no, me, no me quería dejar salir el guarda jurado. vaya, hombre, vaya. Y yo, no, porque me colé, la verdad que me colé. Había un grupo de turistas y yo cogí y solo nos dejaban, tenías que ir con un grupo. Y yo cogí, me hice el loco y me pasé. Se dio cuenta después el tío, cuando ya fui yo a salir, oye, que me deja en el coche una cosa, ahora vuelvo, que... Dice, no, si yo sé que tú has entrado aquí, tú aquí no sales hasta que no salga todo el grupo. Vaya, hombre. Y tenía a mi hija la tenía en la playa, en la caleta, la tenía allí en la pobre tica. Y yo, ay, que ver mi niña que la he dejado ahí Vaya, sola. vaya, hombre, vaya. No, me escapé, porque fue a salir un coche
y entonces como un rayo fui detrás del coche y salí con el coche. Claro. No tuve que esperar a que salieran esta gente. O sea, lo que dices tú, me quedo con esa frase que si supieran muchos la historia, pues Claro, de todas formas lo que te digo yo, que harían falta, como lo que estamos haciendo ahora, que la gente conozca que los gitanos hemos aportado en la historia de España. Para bien o para mal o de una forma u otra, España ha utilizado a los gitanos. Ha servido de beneficio para la nación, para bien o para mal. Y es una pena, de verdad. ¿Eh? Pues lo vamos a dejar aquí, Manuel. Si tienes algo más muy que bien. decir y quieres alguna puntualización, lo que tú quieras, antes de acabar esta parte. Pues nada más, volver a recargar la importancia que tiene el siglo XVI. Se habla mucho bueno, pues de Fernando VI sobre todo, y el Marqués de Ensenada y tal y más, pero esta gente hizo lo que hizo porque el germen ya lo pusieron Carlos I y Felipe II. O sea, aquí no se libra nadie. Aquí empiezan los reyes católicos, ¿eh? Y acaba pues con el último. Continúan todos. Para esto hacemos esta serie de programas que estamos haciendo, de vídeos, para que la gente vaya viendo de forma escalonada lo que realmente pasó. Pues esta primera parte del siglo XVI la paramos aquí y ya haremos en la siguiente sesión, la segunda sesión del siglo XVI, tan importante como estás comentando. Pues nada más, esto es el programa de hoy. A mí por lo menos me ha encantado. De verdad que da mucha pena en el corazón ver estas cosas, escuchar y recordar estos episodios de la historia, pero que son importantes saberlos. Pues muchas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros y nada, ya lo paramos aquí hasta el siguiente programa. Pues venga, hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Que no haya COVID entonces. No haya COVID. Que se aleje de nosotros. Venga. Venga.